Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Después de un tiempecito sin vernos, aquí estamos, un poquito más renovados, más descansados. Y bueno, eh, como siempre aquí en el programa de las tardes, ¿vale? A las 6 de la tarde, todos los días, siempre que se puede, claro, para hablar sobre las crisis personales y colectivas y de cómo podemos atravesarlas con paz, alegría, bienestar y sobre todo para poder encontrar ese bienestar, esa plenitud que todos deseamos en nuestro corazón. Bueno, hoy estoy aquí para hablar de un tema que me parece muy interesante que, y que es esencial si queremos atravesar una crisis pues bien atravesada, ¿vale? Hecha bien quiere decir que no te dejan nada por el camino, que pules todos los aspectos de tu ser en ese viaje, por así decir, y sobre todo que encuentras el regalo que te da cada crisis, ¿vale? Porque las crisis no son una cosa que llega ahí como una maldición, por así decir, sino una gran oportunidad de crecimiento y de felicidad, aunque en un principio, sobre todo si no entendemos bien en qué punto estamos, nos pueda dar ese punto de tristeza o de desesperación tan desagradable, ¿vale? Entonces, bueno, hoy me gustaría hablaros sobre el mundo subterráneo y el viaje necesario que tenemos que llevar a cabo si queremos atravesar una crisis con éxito, ¿vale? Entonces, el mundo subterráneo no es ni más ni menos que nuestra psique profunda, ¿vale? Siempre que ocurre una crisis en nuestra vida, siempre que hay un cambio profundo que marca un antes y un después en nuestras vidas, es necesario bajar al mundo subterráneo, es necesario bajar a nuestra psique profunda, porque es allí donde está toda esa información que nos va a dar las claves para desempeñar nuestra vida una vez que ese cambio se da. Entonces, visto desde vista de pájaro, por así decir, las crisis son precisamente momentos de ruptura con nuestra antigua realidad. Hay algo en nuestra realidad actual que ya no funciona, ya sea interno o externo, porque también puede ser algo que simplemente ya a nivel interno no está funcionando, una característica de tu personalidad o de tu mundo emocional. Y entonces ocurre algún suceso que de repente nos hace eh, pues llevar a cabo esa ruptura, ¿no? De repente ocurre algo que marca un antes y un después en nuestras vidas, ya sea una forma nueva de percibir las cosas, un suceso que acontece. Y bueno, eso digamos que nos fuerza a reestructurarnos a nivel interno y a nivel externo, como consecuencia de esa reestructuración interna, ¿vale? Todo cambio externo viene siempre acompañado de un cambio primero interno, si no, no puede darse. La base es siempre interna en este sentido. Entonces, el mundo subterráneo, ese viaje tan apasionante que a mí me encanta, nuestra psique profunda, es un paso que no podemos saltarnos cuando queremos llevar a cabo un proceso de superación de una crisis personal y también colectiva, ¿no? Entonces, bueno, en ese mundo subterráneo, en un principio podemos encontrar muchas cosas. Yo lo visualizo, me gusta siempre acordarme de los dibujitos animados de Hércules. No sé si alguno de vosotros los ha visto, seguro que sí, o vuestros hijos. Y entonces en esos dibujitos animados pues se ve muy bien la presencia de Hades, del dios del inframundo, y de los viajes que hace Hércules eventualmente a este reino del inframundo para acometer ciertas tareas, ¿no? Pues entonces yo el reino subterráneo, el mundo subterráneo, que es nuestra psique profunda, que es donde guardamos, pues, guardamos miedos, guardamos temores, ansiedades, angustias, recuerdos, pero también guardamos grandes dones que son accesibles, pero si no entras obviamente no los vas a encontrar, ¿no? Por eso estamos invitando a este viaje al mundo subterráneo. Hay de todo, pero mm, hay también cosas buenas. Entonces me gusta imaginármelo así, ¿no? Como se ve el mundo subterráneo en estos dibujitos animados de Hércules, pero siempre con un toque pues mucho más amigable y mucho más amoroso, porque en realidad el mundo subterráneo no es más que
nuestra psique profunda y ahí pues lo que digo, ¿no? Ahí están nuestras emociones más antiguas, nuestros recuerdos, todo lo que pasó en la infancia, lo que no pasó y muchas más cosas también de nuestra vida actual. Entonces, bueno, ahí hay cosas también preciosas que se han quedado guardadas a lo largo del tiempo debido precisamente a ese olvido al que nos sometemos una vez que pues uno se hace adulto y hay cosas que elige guardar en secreto, hay cosas que elige no mostrar a los demás y hay cosas que sí elegimos mostrar a los demás, ¿no? Por ejemplo, las cosas que en un principio nos parecen indeseables o nos parecen poco correctas, que nos decían los abuelos, que nos decían los padres, ¿no? Pues hay cositas que guardamos, hay cositas que guardamos que ya puedan ser formas de comportamiento groseras, por ejemplo, o formas de llevar la vida que no agradaban a las personas que teníamos alrededor, ¿no? Entonces, para recibir esa aprobación, pues decidimos guardar toda esa información bien guardadita bajo llave en ese mundo subterráneo. Entonces, ¿qué pasa? Que en base a eso nosotros solemos construir una vida irreal, porque no estamos siendo honestos con nuestro propio verdadero ser y con nuestra forma de ser en realidad. Nosotros cuando somos chiquititos, buscando la aprobación de mamá y papá, pues esas cosas que elegimos guardar y que forman parte también de nuestra personalidad y que tienen que ser pulidas y limadas correctamente para que tengan un uso funcional y bueno y productivo, más que productivo, constructivo, eh, pues forman parte de nosotros también. Si tú eliges rechazar esa parte de ti mismo, pues evidentemente vas a construir una vida que no siempre va a ser al 100% honesta con quien tú eres en realidad. De hecho, ni siquiera tú muchas veces vas a saber quién eres en realidad debido a esa amnesia que nos autoimponemos a cierta edad. Entonces, bajar al mundo subterráneo para mí simboliza esa necesidad de, de reconectar con esa parte de nosotros que está olvidada, ¿vale? Esa parte de nosotros que está olvidada nos va a dar las claves para construir una vida que está más en armonía y más acorde a lo que realmente necesitamos. Más que nada porque si tú guardas esas partes de ti ocultas bajo llave, pues seguramente vas a crear una vida irreal. Y llega un momento en el que nuestra estructura no puede soportar más ese peso y se rompe. Y es el momento en el que llega la crisis, ¿vale? Entonces, el viaje al mundo subterráneo consiste en recuperarte a ti mismo, a ti misma. Consiste en entrar a los niveles más profundos de ti, de tus emociones, de tu mente, de lo que piensas, de ver qué hay ahí, por muy feo, muy oscuro que sea, y liberarlo y poder entrar en contacto con un espectro más amplio de quien tú eres, ¿vale? Porque en realidad nosotros elegimos pues muy poquitas cosas, elegimos unos cuantos rasgos de carácter que nos definen, elegimos una profesión que me define de cara a los demás, elegimos, bueno, unas relaciones, unas amistades, ¿no? Un círculo social que me enmarca dentro de un grupo determinado y lo demás, todo lo que soy ya no existe, ¿no? Entonces, claro que la vida es incompleta y claro que no podemos alcanzar nunca esa plenitud que todos deseamos, porque estamos restringiéndonos mucho el espectro de posibilidades en base a lo que tú crees que eres o que has aprendido que tienes que ser para agradar en primer lugar a tus padres y en segundo lugar ya después, sobre todo cuando ya uno entra al colegio, pues al grupo de amigos, al profesor y siempre a los superiores. Entonces ese viaje al mundo subterráneo es un reencuentro contigo mismo, contigo misma y sobre todo es una, yo no sé, es que no tengo palabras ni siquiera para describir lo impresionante, lo hermoso que es cuando tú te encuentras contigo mismo y consigues entrar en esa fusión con partes de ti que ni siquiera recuerdas que estaban ahí. Entonces, a veces cuesta un poco redefinirlo también porque es algo que forma parte del reino del inconsciente y entonces no está siempre accesible esa información. Pero bueno, para resumir, deciros que este viaje es fundamental
y que se puede hacer muy fácilmente, que de hecho es una cosa obligatoria una vez que uno entra en un proceso de crisis. No es algo que podemos eludir, sobre todo porque quien haya experimentado una crisis sabe que las cosas se empiezan a poner muy crudas, muy negras, y que volver a construir sobre cimientos que no son fuertes, que no son verdaderos, sobre todo, tienen los días contados, tienen los días contados. Y ahora podemos verlo ampliamente también en el tema social que estamos viviendo todos, ¿no? Como los cimientos podridos de nuestra sociedad se vienen abajo precisamente porque no están construidos sobre unos valores eh, respetables, unos valores constructivos y unos valores positivos que nos ayuden a todos. Entonces, pues, todo tiene los días contados. Si construyes desde tu vida, sobre todo, o una vida, un conjunto social, un sistema, desde unas bases que no son las que deberían de ser, pues entonces, más tarde o más temprano llega el derrumbe. Por lo tanto, eso es un regalo, ¿vale? Una crisis es un regalo porque nos viene a mostrar qué es eso que está podrido y qué es eso que ya no funciona más en nuestra vida y que si uno quiere encontrar esa plenitud, tiene que deshacerse de ello. Y eso es lo que yo quería decir antes, es un proceso de deshacimiento. En primera instancia tenemos que deshacer todo lo que ya no nos sirve. Y ahí pues hay de todo. Ahí hay miedos, emociones que nos sirven, formas de relacionarnos con los demás, pensamientos obsoletos, creencias limitantes y un largo etcétera de cosas que hay que deshacer. Eso por un lado, ¿vale? Y luego ya, una vez que hayamos hecho ese proceso de limpieza y de deshacimiento, entonces ya podrás acceder al siguiente nivel, que es construir desde unos nuevos cimientos, ¿vale? Entonces, bueno, eso era lo que yo quería mostrar hoy. Quería animaros a emprender este viaje tan apasionante al mundo subterráneo conmigo durante el reto de 5 días que voy a hacer la semana que viene, el lunes, día 20 empezamos en Facebook, en un grupo privado, donde solamente los integrantes vamos a poder ver las cosas que van saliendo de cada uno de los participantes. Y yo pues voy a estar moderando y dando feedback y guía en ese periodo de deshacimiento de lo viejo en nuestro interior. Entonces, en este reto, pues, que se llama Más allá de la oscuridad, supera tu crisis, vamos a aprender a deshacer en el ámbito de la vida en el que cada uno tenga ahora su crisis personal, pues todo lo que ya es obsoleto y lo que ya no sirve para poder después construir algo nuevo y diferente encima, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña muestra de cómo es ese trabajo de deshacimiento, vas a aprender técnicas, va a llevar mucho material muy interesante para poder trabajar solos también. Y bueno, es un reto gratuito, ¿vale? Podéis acceder a él mediante el enlace que hay en mi biografía para Instagram y para Facebook, pues aquí mismo en la descripción os he dejado el enlace para que os inscribáis y recibáis tanto la información por email como el acceso al grupo de Facebook que estará abierto a partir del lunes, día 20. Entonces, ahí durante 5 días, pues vais a tener esa posibilidad de acompañamiento gratuito por mi parte. Os recomiendo que no desperdiciéis la oportunidad, las plazas son muy limitadas porque obviamente yo soy un único ser y no puedo atender a muchísimas personas, pero bueno, ahí está, ¿vale? La oportunidad para que podáis trabajar un poquito más en profundidad. Pues nada, si tenéis alguna duda o pregunta me escribís sin ningún problema, ¿vale? Un abrazo muy grande a todos y nos volvemos a ver mañana.